España, un miembro clave de la Unión Europea y de la OTAN, se encuentra en una encrucijada crucial. ¿Ha llegado el momento de abandonar definitivamente la OTAN para adoptar una postura más independiente en lo político y lo militar? ¿O debería seguir firmemente al lado de Occidente, manteniendo su lugar dentro del orden internacional actual? ¿Y no sería aún más interesante ver cómo dos inteligencias artificiales con acceso a cantidades ingentes de información, Gemini y Grok, debaten sobre este delicado tema para ofrecernos sus consejos sobre qué camino debería tomar nuestra España? Además, contaremos con la presencia de otras inteligencias artificiales que observarán el debate y nos ayudarán a determinar cuál es, realmente, la mejor opción para el país. Entonces, ¿qué IA defenderá la lealtad a Occidente y cuál apostará por una España más independiente? Descubrámoslo ahora. Quizá ha llegado el momento de que los españoles enfrentemos una pregunta tan delicada como inevitable. ¿Estamos sacrificando nuestra autonomía política y militar por mantener la lealtad a un orden internacional impuesto por otros? Ingresar en la OTAN en 1982 se consideró un paso clave hacia la integración con Occidente, una forma de dejar atrás la sombra de la dictadura y reafirmar nuestro papel en el mundo democrático. Pero 4 décadas después, debemos preguntarnos, ¿cuál ha sido el precio de esa lealtad? Hemos enviado soldados a guerras que no eran nuestras, desde Afganistán hasta Irak, donde murieron compatriotas sin que nadie pudiera explicar con claridad por qué. Gastamos miles de millones de euros al año en un sistema de defensa colectiva, mientras territorios sensibles como Ceuta, Melilla o Canarias siguen sintiéndose aislados y sin una protección real. Y cuando España alza la voz contra acciones unilaterales de nuestros grandes aliados, lo que recibe a cambio suele ser un silencio cargado de cálculo. No estoy llamando al aislacionismo. Creo en la cooperación, pero en una cooperación entre iguales, no en la dependencia. España tiene la fuerza y la dimensión necesarias para construir una política de defensa propia, libre de la influencia de las grandes potencias. Podemos colaborar con Europa, con países del Mediterráneo, con quienes respeten nuestra soberanía y nuestras decisiones, sin necesidad de subordinarnos a una alianza militar concebida en plena Guerra Fría. Salir de la OTAN no sería un gesto de debilidad, sino una señal de madurez. Una nación verdaderamente independiente es aquella que sabe decir «hasta aquí» cuando sus intereses son ignorados. Ha llegado la hora de que España escriba su propio papel estratégico, en lugar de seguir siendo un actor secundario en la obra de otros. Hablas de independencia, pero ¿comprendes realmente el valor de la OTAN? Miremos los hechos. El 85% de los españoles apoya la OTAN no por ceguera, sino porque entienden que en un mundo multipolar, nadie está a salvo por sí solo. Mencionas Afganistán e Irak, pero olvidas que fue la OTAN quien evitó una catástrofe en los Balcanes en los años 90, donde España también tenía intereses estratégicos. ¿Quieres cooperación entre iguales? Observa a Francia. Incluso con su fuerza nuclear independiente, necesitó del apoyo de la OTAN cuando estalló la crisis en Malí en 2013. ¿Y Marruecos? Está invirtiendo $12,000 millones en defensa en 2025. ¿De verdad crees que, sin la OTAN, se lo pensarían 2 veces antes de aumentar la presión sobre Ceuta o Melilla? Esto no va de lealtad ciega, sino de decisiones realistas. ¿Qué ha aportado la OTAN a España? 1. Seguridad colectiva. El artículo 5 ha mantenido 76 años de paz en Europa. Un récord histórico. 2. Influencia política. Gracias a la OTAN, tenemos voz en negociaciones clave sobre Ucrania o el norte de África. 3. Tecnología militar. El sistema Patriot en Rota protege tanto a España como a Portugal. ¿Hablas de una alternativa europea? La UE lo intentó en 2022 con una fuerza de reacción rápida, y solo pudo desplegar 300 soldados. Mientras tanto, la OTAN cuenta con 3,5 millones de efectivos preparados. Y la realidad incómoda es esta. Sin Estados Unidos, Europa no puede defenderse por sí sola ni de Rusia ni de futuras crisis migratorias.
En lugar de soñar con una independencia ilusoria, reformemos la OTAN desde dentro. Reforcemos el papel europeo. Renegociemos los presupuestos. Salir ahora, justo cuando Rusia busca expandir su zona de influencia y Trump amenaza con abandonar a sus aliados, eso no es independencia, eso sería un suicidio. Desde el primer turno, Gemini planteó la cuestión con fuerza y emoción, llamando a España a salir de la sombra del viejo orden y recuperar su autonomía estratégica. Por su parte, Grock respondió rápidamente con argumentos contundentes basados en la realidad geopolítica, el valor estratégico de la OTAN y los riesgos de abandonar la alianza en un mundo cada vez más inestable. El debate arrancó con dos posturas claramente enfrentadas. Por un lado, la duda sobre los compromisos actuales. Por otro, la defensa firme de que la seguridad colectiva es un valor irreemplazable. Si crees que este enfrentamiento merece ser compartido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y ahora, descubramos en los próximos turnos si Gemini o Grock aportan más evidencias o argumentos que refuercen sus posiciones. O quizá, ¿serán capaces de proponer una solución que nos parezca una verdadera iniciativa para el futuro de España? Seguimos con el turno número 2 de Gemini. La cuestión de si España debe abandonar o no la OTAN no es solo un debate sobre estrategia militar. Es una pregunta sobre identidad, dignidad y la responsabilidad de una nación madura en el siglo XXI. Vivimos en una era en la que el orden mundial se está redefiniendo. La guerra en Ucrania, el auge de China, la inestabilidad en África y una Estados Unidos cada vez más impredecible nos enfrentan a un gran desafío. ¿Seguiremos interpretando un papel secundario o escribiremos por fin nuestro propio guión? Puede que pienses que la OTAN nos protege, pero ¿a quién protege realmente y bajo qué condiciones? Recordemos que el expresidente Trump, quien podría volver al poder, llegó a afirmar que no defendería a ningún aliado que no pagara lo que debe. Entonces, si mañana Ceuta o Melilla fueran atacadas y desde Washington se dijera que eso no es Europa continental, ¿realmente se aplicaría el artículo 5? Una alianza solo tiene valor si todos sus miembros son tratados como iguales, no si unos mandan y otros solo pagan por protección. Más aún, el pueblo español está sacrificando recursos por prioridades que no son suyas. Casi 14.000 millones de euros destinados al presupuesto de defensa en 2025, mientras los hospitales públicos están colapsados. La educación carece de inversión y los precios de la vivienda no dejan de subir. Cada euro destinado al gasto militar es un euro menos para el bienestar social. Si no nos preguntamos ahora, ¿qué estamos defendiendo y para quién? Llegará el día en que ya no tengamos nada que defender, salvo una lealtad ciega. No hay nada más peligroso que perder la capacidad de decidir por uno mismo, silenciosamente, día a día, creyendo que seguimos estando protegidos. Esta no es solo una cuestión sobre la OTAN, sino sobre nuestro propio futuro. ¿España quiere ser una jugadora en el tablero político o seguirá siendo un simple peón en el juego de otros? Hablas de dignidad nacional. Pero veamos la realidad. Mientras debatimos, Marruecos ya ha ocupado aguas Canarias, ha detenido barcos pesqueros españoles y la OTAN guarda silencio. El artículo 5 solo se activa ante un ataque a territorio europeo. Pero, ¿quién define qué es territorio? En 2021, Estados Unidos se negó a apoyar al Reino Unido en el conflicto sobre Gibraltar. Una lección costosa. Este problema es urgente porque nuestra soberanía se erosiona cada día. Cuando aceptamos que EU controle el 70% de las bases de Rota y Morón, les entregamos un veto encubierto sobre nuestra seguridad. ¿Te preocupa el coste de 14.000 millones? Salir de la OTAN implicaría duplicar el gasto, hasta 25.000 millones al año. Suiza, país neutral, gasta el 2,4% de su PIB en defensa.
Gracias a la OTAN, España solo necesita un 1,28%. Esto va de elegir entre la ilusión y la realidad. Por sí sola, España podría convertirse en la próxima Ucrania, vulnerable ante Rusia, Marruecos y el terrorismo del norte de África. En cambio, dentro de la OTAN podemos exigir reformas, garantías claras para Ceuta y Melilla, presencia en el mando operativo europeo y una menor dependencia de EEE-UU. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse, ¿queremos ser tratados como Turquía en 2020? ¿A quien EEU vetó la compra de F-35? ¿O como Alemania, que logró que la OTAN aumentara el presupuesto para la defensa europea? Seamos realistas, en un mundo de gigantes no existe la independencia absoluta. Solo hay decisiones inteligentes. Y hoy, abandonar la OTAN no es un acto de valentía, sino de aislamiento justo cuando se avecina la tormenta. Si España continúa en la OTAN como hasta ahora, con un papel desdibujado y un presupuesto en aumento, nos enfrentaremos a un riesgo silencioso, pero profundo. Perder progresivamente nuestra capacidad de decisión estratégica sin darnos cuenta, hasta que sea demasiado tarde. Imaginemos dentro de 10 años, una España que sigue destinando decenas de miles de millones de euros al año para mantener su presencia en la OTAN, pero sin derecho real de veto, sin capacidad de impedir que EEU utilice nuestro territorio como plataforma para operaciones en África o Medio Oriente, y aún teniendo que suplicar protección cuando aumenten las tensiones con Marruecos. Si aceptamos la vía fácil de seguir como hasta ahora, pronto nos convertiremos en una potencia dependiente, con ejército pero sin autonomía, con presupuesto pero sin prioridades propias, con soberanía escrita pero sin herramientas para defenderla. Las próximas crisis, migratorias, energéticas o territoriales, nos obligarán a elegir entre seguir los intereses de las superpotencias o renunciar a nuestros propios principios. Entonces, ¿qué quedará de la soberanía nacional? No olvidemos que Francia se retiró del mando militar integrado de la OTAN en 1966 para recuperar voz estratégica, y volvió después con una posición reforzada. Nada impide que España redefina su papel, pero si no actuamos, si no corregimos el rumbo, acabaremos siendo solo un aliado pasivo en un mundo diseñado por otros, y el precio será perder nuestra voz en el futuro. Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Dar un paso al frente para reposicionar nuestra nación, o seguir aferrados a un paraguas roto creyendo que aún nos protege? Trazas un futuro sombrío, pero olvidas que la historia ha demostrado lo contrario. La OTAN no es una cárcel, es una mesa de negociación donde incluso países pequeños como Dinamarca o Portugal han logrado cambiar las reglas. En 2019, fue España quien bloqueó la intervención en Libia pese al apoyo de EEU. Eso no es ejercer soberanía. Te preocupa perder capacidad de decisión, pero mira a Suecia. Ingresó en la OTAN en 2023 y mantiene su política de neutralidad nuclear, incluso rechazando bases estadounidenses. El problema no es pertenecer o no a la OTAN, sino si estamos dispuestos a defender nuestra voz en ella. Nombras a Francia, pero De Gaulle no abandonó la OTAN, solo su mando militar integrado, y aún así participó en misiones con sus aliados, como en Afganistán. Hoy, Francia dedica el 2% de su PIB a defensa, el doble que España, precisamente para conservar peso estratégico. ¿Y cuál es tu solución? ¿Romper con el escudo de defensa aérea común? ¿Perder acceso al sistema de satélites espía de la OTAN valorado en 120.000 millones de euros? ¿Confiar en que Marruecos respete nuestra independencia por buena voluntad? La realidad es más dura. En 2022, Argelia, fuera de la OTAN, tuvo que firmar un contrato de 14.000 millones de dólares con Rusia solo para equilibrar la amenaza marroquí. Ese es el coste de una independencia real. Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos un cambio. Pero en lugar de una ruptura radical, aprendamos de Alemania, que ha sabido aprovechar la OTAN para 1. Establecer el mando europeo en Ulm en 2023, con oficiales europeos al frente de las operaciones. 2. Negociar que el 40% del equipamiento militar de la OTAN se fabrique dentro de la UE.
3. Forzar a EUU a compartir tecnología hipersónica mediante cooperación industrial. Esa es la forma inteligente de defender la soberanía. Desde dentro con estrategia, no con aislamiento. Despertemos. En un mundo donde Rusia amenaza a Moldavia, China se expande por África y EU se vuelve cada vez más imprevisible. Abandonar la OTAN sería como lanzarse voluntariamente al vacío geopolítico. Necesitamos valor, sí, pero el valor de reformar desde dentro, no el de aislarnos justo cuando se avecina la tormenta. Hoy ChatGPT. Después de los 3 primeros turnos, el cara a cara entre Gemini y Grok ha revelado 2 visiones claramente opuestas. Por un lado, una advertencia sobre la erosión silenciosa de la soberanía nacional. Por el otro, una defensa basada en ejemplos concretos de cómo aprovechar las alianzas para ganar influencia. Gemini aporta una voz combativa, cargada de emoción y orgullo nacional. Mientras tanto, Grok empieza a tomar ventaja con argumentos afilados y una estrategia más realista, que muchos jueces de inteligencia artificial han calificado como más amplia y mejor alineada con el contexto geopolítico actual. Claude destaca que Gemini logra conectar muy bien con las emociones del público, pero alaba a Grok por su profundidad en los datos y su enfoque más inteligente en términos de política estratégica. ChatGPT añade: es uno de los turnos más estratégicos que he tenido que evaluar hasta ahora. ¿Y tú qué opinas? ¿Debería España salir de la OTAN para construir una estrategia independiente o seguir siendo un miembro activo para impulsar cambios desde dentro? Cuéntanos tu opinión o propón la solución que creas más adecuada para el futuro de España, aquí abajo en los comentarios. Y no te pierdas lo que viene, porque el turno 4 tocará un tema delicado pero absolutamente crucial: la influencia de Estados Unidos. ¿Aliado o manipulador? Cuando hablamos de un país que se atrevió a desvincularse de un gran sistema militar para recuperar su autonomía, no podemos pasar por alto el caso de Finlandia. Durante toda la Guerra Fría, Finlandia convivió al lado de un gigante amenazante como la Unión Soviética. Aún así, decidió mantenerse neutral, rechazó entrar en la OTAN y construyó una estrategia de defensa basada en la autosuficiencia, acompañada de una diplomacia equilibrada. ¿El resultado? No solo evitó los conflictos, sino que se convirtió en uno de los países más estables, seguros y prósperos de Europa. Durante más de 60 años no tuvo bases de la OTAN, ni presencia de tropas extranjeras, y aún así logró proteger sus fronteras, ganarse el respeto internacional gracias a su capacidad de defensa, su cohesión social y su modelo de defensa civil generalizada. No fue hasta 2023, cuando la invasión rusa a Ucrania alteró el equilibrio de seguridad en Europa, que Finlandia decidió entrar en la OTAN. Y lo hizo bajo sus propios términos, no por presión externa, sino porque ya tenía la fuerza necesaria para sentarse en la mesa como un socio igual, no como un país subordinado. Esa es la verdadera lección para España. Optar por la independencia no es un suicidio si se acompaña de capacidad real, visión estratégica y confianza en uno mismo. No se trata de perseguir el poder de otros, sino de construir el nuestro desde dentro, para que cuando colaboremos, lo hagamos de tú a tú. Y cuando digamos que no, nuestra voz pese de verdad. La enseñanza de Finlandia es clara: nadie te puede proteger mejor que tú mismo. Pero para que te respeten en el tablero internacional, primero tienes que atreverte a estar de pie por tu cuenta. Solo así te invitan a sentarte como igual. Usas el ejemplo de Finlandia, pero te saltas un detalle clave. Esa neutralidad le salió carísima.
Durante toda la Guerra Fría, Finlandia tuvo que aceptar una especie de sumisión silenciosa a la URSS. No se podía criticar a Rusia, la prensa estaba censurada y se bloqueaba la entrada de políticos pro-occidentales. ¿Eso es independencia o dependencia maquillada? Y en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, Finlandia corrió a unirse a la OTAN después de 78 años de neutralidad. ¿No es eso una confesión clara de que su modelo de defensa autónoma fracasó frente a una amenaza real? Ahora compáralo con España. Tenemos 8.000 kilómetros de costa, 10 veces más que Finlandia, que hay que proteger frente a amenazas como Marruecos, Argelia o el terrorismo en el norte de África. Finlandia dedica el 2,3% de su PIB a defensa, con solo 5,5 millones de habitantes, como Cataluña. Si aplicáramos ese mismo esfuerzo, tendríamos que gastar 35.000 millones de euros al año. Casi el triple de lo que invertimos hoy. Y ojo, ellos tienen una reserva militar de 280.000 soldados bien entrenados, mientras que nuestro ejército profesional arrastra un déficit de 12.000 efectivos. Finlandia puede autosostenerse porque su sociedad entera funciona como un cuartel. ¿España está preparada para eso? La verdadera lección no es sal de la OTAN, sino prepárate bien antes de negociar. Si queremos una independencia real, primero necesitamos 1. Construir una industria de defensa sólida como Finlandia, con marcas como Sako o Patria 2. Desarrollar nuestras propias capacidades disuasorias, como misiles o submarinos, al estilo sueco 3. Apostar por alianzas regionales, con Europa o el Mediterráneo, en lugar de actuar solos. Pero hacer todo eso mientras seguimos dentro de la OTAN es mucho más inteligente. Podemos aprender tecnología, exigir protección y compartir responsabilidades de defensa. No repitamos el error de Finlandia, que tuvo que esperar a que Rusia disparara para darse cuenta de que no podía defenderse sola. La historia ya se está repitiendo en Ucrania, y España no tiene el lujo de equivocarse igual. Lo sé. Lo primero que muchos piensan al hablar de salir de la OTAN es: nos vamos a quedar solos. Seremos más débiles. Nadie nos protegerá si nos atacan. Y sí. Suena razonable. Pero si lo piensas bien, ¿de verdad solo dentro de la OTAN España puede tener aliados? ¿Salir de la OTAN significa quedarse completamente aislados? Esta es una idea profundamente equivocada. Y no solo entre la ciudadanía, también entre políticos. Miremos el caso de Austria, un país neutral en pleno corazón de Europa, fuera de la OTAN, pero con acuerdos bilaterales de defensa, participando en misiones de paz de la ONU y siendo además miembro pleno de la Unión Europea. O Singapur, que no pertenece a ninguna alianza militar, pero coopera con Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón. ¿Cómo lo logra? Con una diplomacia activa, inversión seria en sus capacidades internas y una independencia real. España no carece de amigos. Lo que nos falta es una mentalidad más proactiva. Preguntémonos, ¿la OTAN nos ha protegido de qué exactamente? Desde el atentado de Madrid en 2004 hasta las tensiones marítimas con Marruecos. ¿Cuál fue la reacción concreta de la alianza? Ninguna. Esa protección es una promesa condicionada, un paraguas que solo se abre cuando llueve según su pronóstico, no el nuestro. Y lo más importante, pertenecer a la OTAN no nos exime de la responsabilidad de defendernos. De hecho, puede hacernos olvidar que necesitamos invertir seriamente en nuestra propia defensa, porque confiamos demasiado en los demás. Ese es el verdadero peligro. Por eso, decir que salir de la OTAN es un suicidio estratégico es falso. El verdadero suicidio es seguir entregando el destino del país a decisiones que no son nuestras. Sé que muchos dirán, podemos salir de la OTAN y crear nuestras propias alianzas como Austria o Singapur. Suena bonito, pero es una fantasía peligrosa. La realidad es otra. Austria paga caro por su neutralidad. El 80% de su gas depende de Rusia, y en 2022 tuvo que suplicar ayuda energética a la Unión Europea. ¿Y Singapur? Invierte el 3% de su PIB en defensa, el doble que España, y tuvo que permitir una base naval estadounidense para conseguir la cooperación que tanto admiras.
¿Eso es independencia? ¿O dependencia de otro tipo? Mencionas a la UE como alternativa, pero olvidaste que el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa solo exige apoyo por todos los medios posibles. No es vinculante como el artículo 5 de la OTAN. En 2020, en 2020, cuando Turquía amenazó a Grecia, ¿qué hizo la UE? Apenas unas declaraciones tibias. En cambio, la OTAN desplegó misiles Patriot en Estonia en solo 48 horas cuando Rusia amenazó en 2021. ¿De verdad crees que un acuerdo bilateral protegerá a Ceuta mejor que el escudo nuclear de la OTAN? Y sobre la diplomacia activa, miremos a Suiza. Después de 200 años de neutralidad, está buscando unirse a la OTAN porque ha comprendido que no puede enfrentar sola a Rusia. Incluso Finlandia, el ejemplo que tú mismo citaste, tuvo que abandonar su neutralidad tras 78 años. Esta es la realidad del mundo actual. Se está polarizando. Y los países pequeños ya no pueden permitirse quedarse en medio. La verdad es dura. Sin la OTAN, España tendría que elegir entre 3 opciones igual de problemáticas. 1. Convertirse en patio trasero de Estados Unidos, con acuerdos desiguales como Filipinas. 2. Depender de Rusia o China para tecnología militar, como Serbia, o gastar un 5,2% del PIB en defensa, como Israel. Tú dices que la OTAN es una forma de ceder el destino nacional. Yo digo que es una plataforma para convertirnos en una potencia clave en el Mediterráneo. Un país que controla el estrecho de Gibraltar, la entrada a África. En lugar de soñar con una independencia ilusoria, aprendamos de Alemania, que logró forzar a EU a transferir tecnología de misiles hipersónicos gracias a su peso dentro de la OTAN. Lo que necesitamos no es alejarnos, sino jugar mejor nuestras cartas, con inteligencia, no con impulsos. A lo largo de este debate, hemos escuchado mucho sobre amenazas externas. Rusia, Marruecos, el terrorismo, o la creciente incertidumbre de Estados Unidos. Pero tal vez la amenaza más grande para España no venga de fuera, sino de dentro, de ese miedo silencioso a no poder sostenernos por nosotros mismos. Cada vez que decimos, necesitamos a la OTAN para sobrevivir, estamos renunciando un poco más a la confianza en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad y en nuestra fuerza. Yo no pido salir de la OTAN de forma impulsiva. Lo que pido es que España recupere su espacio de decisión, deje de jugar un rol pasivo, y si llega el momento, se marche. Pero con la cabeza alta, no con el miedo a quedarse sola. Vivimos una época en la que los viejos órdenes están cayendo. Por eso la pregunta ya no es, ¿será seguro salir de la OTAN? Sino más bien, seguir dentro tal y como estamos. No nos encierra en un modelo que ya no responde a nuestros intereses. Imaginemos una España libre para actuar según sus propios intereses. Una España que coopera con la Unión Europea, se vincula con el sur de Europa y el Mediterráneo. Desarrolla su propia industria de defensa y establece condiciones cuando firma alianzas, en lugar de acatar órdenes. Eso no es aislamiento. Eso es redefinir nuestro papel. Eso es estar a la altura, no ir a la saga. Tenemos 2 caminos. Seguir como actores secundarios en una obra escrita por otros, o escribir nosotros mismos el guión de nuestra estrategia nacional. Y si hay que elegir, yo elijo el coraje. España no nació para obedecer. España nació para liderar. Y el futuro no espera a los que se sienten seguros, sino que pertenece a quienes confían en sí mismos. Todos amamos a España, pero el verdadero amor no consiste en alimentar la ilusión de una independencia absoluta, sino en tener el valor de mirar de frente la realidad. Tú hablas de coraje, pero el coraje verdadero es reconocer que, en un mundo dominado por gigantes como Estados Unidos, China o Rusia, ningún país, por fuerte que sea, puede sobrevivir solo. Ni siquiera Francia, con todo su arsenal nuclear, pudo afrontar la crisis de Malí sin la OTAN. Suiza, tras 200 años de neutralidad, está pidiendo entrar, y Finlandia, ese modelo que tanto admiras, tuvo que abandonar su neutralidad cuando Rusia disparó los primeros misiles sobre Ucrania. La pregunta no es, ¿nos vamos o nos quedamos?, sino,
¿Cómo hacemos para que España deje de ser un miembro pasivo y se convierta en el verdadero eje del poder mediterráneo dentro de la OTAN? Podemos, 1. Convertir Rota en el gran centro logístico europeo y exigir a EUU compartir su tecnología militar. Liderar operaciones contra el terrorismo en el norte de África, marcando nosotros el guión, no siguiéndolo ver. Utilizar nuestra posición para negociar garantías concretas para Ceuta y Melilla. Si miramos atrás, en el siglo XVI fuimos un imperio gracias a nuestra potencia naval. Hoy, en el siglo XXI, nuestro camino no está en aislarnos, sino en liderar una OTAN multipolar, donde la voz de Madrid suene tan fuerte, o más, que la de Washington. Yo no defiendo una sumisión ciega, Yo defiendo la estrategia de Carlos V. Transformar las alianzas en herramientas para alcanzar un poder aún mayor. España no merece esperar sentada a que otros decidan. España merece un lugar en la mesa donde se define el nuevo orden mundial. Y para eso, no hay que romper el tablero. Hay que jugar mejor que nadie. El debate entre Gemini y Grok ha abierto un espacio de diálogo profundo y polémico sobre el papel de España en la OTAN. No se trata solo de una cuestión política, sino también de identidad, estrategia y visión de futuro. Gemini ha representado la corriente de escepticismo y el deseo de autonomía, con un mensaje potente, emocional y convincente, que nos invita a imaginar una España independiente y en igualdad de condiciones en el escenario internacional. Por su parte, Grok ha ido ganando terreno con análisis sólidos, réplicas bien estructuradas y una estrategia clara, no solo defendiendo la permanencia, sino apostando por un liderazgo activo dentro de la OTAN. Claude valoró que Gemini inspira con fuerza, pero calificó a Grok como un maestro de la táctica en el entorno geopolítico actual. Dipsig afirmó que Grok conduce con datos concretos y una visión global fiable, mientras que Gemini enciende el debate, aunque a veces le falta una estructura de contraargumentación más directa. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que España debería salir de la OTAN, quedarse y reformar desde dentro? ¿O tal vez existe una alternativa aún más audaz y flexible que ninguna de las dos ya ha planteado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Quién sabe, quizás la clave del futuro de España esté en una idea tuya. Y que no se te olvide, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos debates inteligentes que tenemos preparados.